Empecemos, por favor. Buenos días. No se olviden registrar su apellido paterno, su apellido materno y su nombre. Por favor, paterno, materno y nombre, porque esa es la lista de asistencia. Entonces, para luego bajar la información a las listas físicas. Ahora vamos a ver el continente americano. Es decir, que el continente americano está dividido en 3 porciones y espacios físicos muy grandes, el que correspondería a Norteamérica, a Centroamérica o también llamada Istmica, ¿no? Y la parte insular, que son todas estas islas, desde Cuba, que es la isla más grande, hasta las más pequeñas. Y finalmente tenemos Sudamérica. Entonces, vemos de que hay diferentes formas de poder dividir el continente americano. Una de ellas es en base a las características culturales. Y en este caso, diríamos regiones culturales. Porque la cultura sabemos que es todo aquel conjunto, ¿no?, de saberes, conocimientos, tradiciones, leyendas, convivencias, etcétera, idiomas, etcétera, que comparten grupos culturales. En ese caso la podemos dividir en 2 regiones, si vemos desde el punto cultural, y en este caso sería idiomático o lingüístico. Sería América anglosajona y Latinoamérica. Anglosajona porque prima el idioma oficial en estos países, sería el inglés, y en Latinoamérica sería el español. Si nosotros vemos esta imagen satelital, vamos a ver que la división geográfica cultural está compuesta, ¿no?, en la parte de América anglosajona, desde el casquete polar, Canadá y Estados Unidos. Y Latinoamérica, donde prima especialmente el idioma español y el portugués, sería desde México, toda la parte de Centroamérica, hasta el estrecho de Magallanes, que está en la parte sur del continente. De acuerdo a las grandes unidades físico-geográficas, y dependiendo de la forma del continente, es decir, todas aquellas por esas características fisiográficas, podemos dividir en América del Norte, en América del Sur, en América Central y la parte de la América del Caribe.
Fisiográficamente también la podemos dividir en la parte Norteamérica, que correspondería al casquete polar, Canadá, Estados Unidos y México. Y luego entraríamos a la parte de Centroamérica, que comprendería todo el istmo, que es toda esta franja de tierra, más la parte insular, es decir, todas las islas de acá, que corresponderían a Centroamérica. Y luego tenemos Sudamérica, que sería desde Colombia hasta el estrecho de Magallanes. Y la forma más común de dividir al continente es en estas tres partes. El continente es uno solo, el continente americano, dividido en tres regiones: Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. ¿Preguntas? Pablo, ¿tiene preguntas? Pablo. María Rodríguez tiene preguntas. No, listo, está todo claro. Entonces, eso significa de que el continente está formado desde el casquete polar. El polo no es otro continente. Decimos que las regiones políticas se basan en las grandes unidades geográficas, pero se consideran las divisiones políticas del continente. Es decir, los límites de los países se distinguen en tres grandes regiones. América del Norte, que comprende Canadá, Estados Unidos y México, desde el punto de vista región geopolítica, geográfica y política. América Central y del Caribe, que comprende los países centroamericanos y los de las islas del Caribe. Y América del Sur, que comprenden a los países que se encuentran al sur de Panamá hacia abajo. Si nosotros vemos el mapa político, podemos observar, ¿no?, que estas son las características. Acá tenemos, aquí arriba tenemos al casquete polar, luego tenemos Canadá, Estados Unidos. Alaska corresponde a Estados Unidos, porque inicialmente, si ustedes ven aquí la manchita, ¿ven mi puntero? ¿Ven el puntero blanco? Dice, Neivet, ¿ve el puntero blanco? sí, dice. Ya, entonces, Alaska es fronterizo o colindante con Rusia. Y originalmente Alaska pertenecía a Rusia, hasta que el zar segundo, Nicolás II, vendió Alaska a Estados Unidos. Y por eso que desde ese entonces pertenece Alaska a Estados Unidos. Y ustedes ven aquí en el puntero, aquí ya tenemos toda la parte norte de Rusia, del continente europeo. Entonces, en el mapa podemos ver Canadá, Estados Unidos, México, toda la parte del istmo, que es esta, ¿no?, desde Guatemala, Belice, hasta Panamá, que es todo el cinturón. Y toda la parte insular son todas estas islas que están en el mar Caribe, pero forman parte de Centroamérica. Y al sur de Panamá, que en este caso Panamá es fronterizo con Colombia, desde Colombia hasta el polo sur,
El estrecho de Magallanes, que lo vemos acá, corresponde todo esto a Sudamérica. ¿Cómo se ha logrado formar el relieve americano? Y cuando nos referimos a relieve, queremos expresar las características que tienen la parte de la contextura del suelo, es decir, la parte montañosa. Es decir, cómo se ha formado. El relieve americano es muy variado. En cada zona, el tipo de relieve se fue modificando a lo largo de millones de años por acción de las fuerzas internas y fuerzas externas del globo terráqueo. El relieve americano es muy variado. En cada zona, el tipo de relieve se fue modificando a lo largo de millones de años. Las montañas son diferentes de acuerdo a su antigüedad. Las más nuevas, es decir, las montañas más jóvenes, son altas y puntiagudas, como en este caso, picudas que las llamamos. Las más viejas son bajas y redondeadas. Y ese es de acuerdo a las características morfológicas que tienen las montañas. Las mesetas, que son las partes planas, ¿no? Aquí vemos las montañas y aquí abajo vemos las mesetas. Entonces, las mesetas deben su existencia a la erosión montañosa o al levantamiento del terreno. Es decir, por erosión, especialmente por la erosión del viento, se han ido aplanando o porque han ido surgiendo de abajo del mar, ¿no? Y se han levantado la parte del terreno. Las llanuras, que corresponden aquí a toda esta parte donde hay la mayor vegetación, pueden haber surgido por evaporación de los lagos, alejamiento de mares o sedimentación de los ríos. En América podemos distinguir relieves de mayor altitud. En América del Norte tenemos las montañas rocallosas o las rocosas, que avanzan en el sur. En territorio mexicano se encuentran la cadena montañosa como la Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental, entre las cuales se extiende la meseta central mexicana. Acá, por ejemplo, podemos ver los lagos de Moraine y las montañas rocosas canadienses en el Canadá, y aquí vemos a la Sierra Madre en México. Si nosotros tomamos una vista aérea, una imagen satelital, esta es la estructura que tiene América del Norte. Aquí está la parte del casquete y aquí va bajando desde Canadá, Estados Unidos, y de aquí continúa, empieza México, termina México, aquí tenemos todo el Golfo de México, aquí empieza todo lo que es Centroamérica hasta Panamá, y esta es toda la parte insular de las islas de Centroamérica. En América Central, es decir, en Centroamérica, la cordillera toma una dirección de noreste a sureste. En América del Sur se localiza la cordillera de los Andes, que nace en Venezuela y se extiende hasta Tierra de Fuego, en el extremo austral, es decir, hasta el polo sur, que se comparte entre la Argentina y principalmente Chile. Se destacan las cumbres más altas, como es el caso del Aconcagua, con 6.959 metros sobre el nivel del mar,
Y el altiplano peruano-boliviano, que cuenta con dos importantes lagos y salares, como es el Salar de Uyuni, el más grande del mundo, con sus 12.000 hectáreas, o kilómetros cuadrados, perdón. Acá podemos ver el monte Aconcagua, que tiene esa altitud, y aquí podemos ver en otra imagen el Salar de Uyuni. Aquí podemos ver América del Sur desde las características predominantes de la flora, y aquí podemos ver que toda la parte verde, la verde más oscura, corresponde a la parte de bosques húmedos y bosques hiperhúmedos, y corresponde a toda la parte amazónica. Aquí un poco más ya podemos ir viendo, estos ya son bosques un poco más secos. Y aquí vemos toda la parte de la cordillera de los Andes y la parte de los picos, esta parte blanca, son de los picos y de las nieves eternas hasta llegar al Polo Sur. Y en esta parte podemos aquí ver una franja color café crema, es todo lo que corresponde a la parte del desierto de Atacama. Y que decíamos, el desierto de Atacama es el desierto más árido que existe en el planeta. En América se distinguen grandes y numerosos lagos, ¿no? En el caso de Norteamérica, el superior es el Hurón, el Michigan, el Erie y el Ontario, que están conectados entre sí por ríos y canales que desaguan al Océano Atlántico. El lago Nicaragua es el lago más grande de América Central. El lago Maracaibo, que está en Venezuela, y el lago Titicaca, ubicado en el altiplano andino, que está sobre los 3.812 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos ver imágenes, el lago Titicaca, que corresponde y que está compartido entre dos países, Perú y Bolivia, tiene dos composiciones, el lago Mayor y el lago Menor. Gran parte del lago Mayor es, en este caso, jurisdicción del Perú, y el lago Menor y una pequeña parte del lago Mayor corresponde a Bolivia. ¿Preguntas? No lo hice. ¿Qué características? Entonces yo voy a preguntar. ¿Qué características que muchos de ustedes seguramente deben conocer el lago Titicaca? ¿Qué es lo que más les llama la atención? A ver, Paula, ¿qué nos dice? Paula Ureña. Perdón, Estefan. Lisa, sí, ¿me podrías repetir la pregunta? Lo siento, no escuché bien. Ya. ¿Qué es lo que más les llama la atención del lago Titicaca? Pues según mi parecer sería primeramente el paisaje, más que todo, también se podría decir las actividades que se pueden hacer en el lago Titicaca, Ya, como buceo y entre otras cosas. ya. ¿Y cuál es esa característica fundamental que tiene el lago Titicaca? Que siempre la ha distinguido Se del encuentra a un resto. alto nivel de altura. Perfecto. Se encuentra. En un alto nivel se encuentra a un nivel alto sobre el nivel del mar. Ya. ¿Eso qué significa? Hay otros lagos que están mucho más altos que el lago Titicaca sobre el nivel del mar. Pero, ¿qué característica tiene en este caso el lago Titicaca? Sí, Que es uno de los más profundos. Ya, ¿qué más, Luis? Que es uno de los más profundos, y además llega a temperaturas muy bajas.
en época de, más o menos, en épocas de San Juan, en ese tipo de épocas, he escuchado que el lago llega a temperaturas muy bajas. Ya, si tiene unas temperaturas bajas. Pero, por ejemplo, si nosotros comparamos en la época de invierno con los lagos que hay en Ontario, en Canadá, los lagos del Canadá inclusive llegan a congelarse. Se llegan a congelar los lagos y parece que fuesen pistas de patinaje, porque es decir, ese casquete de esa lámina de agua se vuelve hielo. Y eso no ocurre con el lago Titicaca. Pero ¿cuál es ese otro gran atributo que tiene el lago Titicaca? Que tiene una vasta fauna marítima, Ya, hasta por ahí. El otro elemento, que solo hay una especie de ranas, creo, si no me equivoco, que ya, solo hay en el lago y no en en todo el mundo, digamos. Solo hay esa especie aquí en Bolivia, en el lago, y que creo que es comestible. Creo que hacen comida, es igual. exactamente. Un elemento también dentro de su fauna existían y casi desaparecen. Es una especie que casi estaba en extinción, ya ahora han empezado a recuperarla. Son las ranas gigantes del lago Titicaca que están sumergidas debajo del lago. Pero deben pesar pues 2 kilos. Entonces lo que se comía se llamaban las ancas de la rana, es decir, como del pollo, pero la contrapierna del pollo, que es la anca. Entonces la contrapierna de las ranas es lo que se comía. Era una especie que estaba casi en extinción y ahora hay programas que están logrando es decir, están nuevamente, hay programas de conservación de esta especie para que no desaparezca. Ya. Otro atributo del lago Titicaca que desde la escuela nos han enseñado a nosotros. ¿Qué es el lago? Es un lago navegable. Exactamente, Pamela. Es el lago navegable más alto del mundo. Es decir, hay otros lagos más altos que el Titicaca, pero no son navegables. En cambio, el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Hace más o menos unos 20 años, un poquito más, tal vez unos 25, 30 años, había una ruta turística que se creó entre lo que se llamaba la oferta turística Perú-Boliviana. Había un tren que salía desde La Paz, donde ahora ustedes han debido ver seguramente la ex estación del tren en La Paz, ahora es el centro de operaciones del teleférico, ¿no ven? Es una de las principales del teleférico. Esa estación fue construida, toda la estructura metálica fue construida por Eiffel. Y ahí funcionaba porque había un proyecto binacional entre dos países, Bolivia y Perú. Y entre Bolivia y Perú aperturaron la Zalway. Y la Zalway era una línea de tren que salía desde la estación en La Paz e iba casi por el camino antiguo del Alto. Porque hay un camino antiguo hacia el Alto y hay un camino nuevo que es la autopista al Alto. Entre medio estaba la línea del tren. Y el tren se llamaba el tren de la Zalway. Entonces, ese tren, si por ejemplo salía a las 8 de la mañana, porque habían diferentes horarios, ¿no? Había creo a las 6 de la mañana, a las 8 y a las 11 de la mañana. El tren salía llegaba al altiplano boliviano y llegaba al lago, hasta el estrecho de Tiquina. Porque en el estrecho de Tiquina hay como un muelle, ¿no? Bajaban los pasajeros, porque hasta ahí nomás llegaba la línea del tren. Bajaban los pasajeros y tomaban un barco. Y uno de los barcos se llamaba el Ollantay. Se navegaba toda la noche y se amanecía
en el sector de Puno del Perú. Bajaban los pasajeros en Puno y tomaban el tren de la Salway y el tren, porque ya estaba conectado a la ZFESIA del Perú. Había una punta que era Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú, después de Lima, y la otra punta era Lima. Entonces la Salway funcionó por muchos años haciendo, ¿no?, ese interline con embarcaciones en el lago Titicaca. Por eso decimos de que el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Y si nosotros vemos, como hemos visto en las demás imágenes, las cadenas montañosas, desde las Rocallosas, arriba en el Canadá, es decir, todo el continente americano es bastante accidentado. Es decir, es un continente que tiene muchas montañas. Y estas montañas, es decir, si vemos, por ejemplo, en el caso de Canadá y Estados Unidos, a partir de México, ya hay partes de la cadena montañosa, de las cadenas montañosas, donde ya se van viendo los volcanes. Y donde tienen mayor énfasis la cadena montañosa volcánica es en Centroamérica. Es decir, desde Belice hasta Panamá, ahí vemos la mayor parte de los volcanes. E inclusive en las islas, en la parte del Istmo, porque llamamos Istmo, la parte de todas las islas que tiene Centroamérica, que están en el mar del Caribe, ¿no?, gran parte de ellas tienen ese tipo de topografía, totalmente accidentada, y con volcanes. Y hay volcanes que todavía están en actividad. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, Nicaragua. Es decir, hay volcanes que todavía se los ve en erupción. Es decir, que van botando las humarolas, el humo, ¿no?, el vapor concentrado que sale desde las entrañas de la tierra, y también otros que están con mayor erupción, donde van botando ya masa volcánica. Y muchos, como vamos a ir viendo, muchos países centroamericanos han obtenido y han consolidado su oferta turística en base a los volcanes. Es decir, una parte de la oferta es ir a visitar los volcanes. Bien, ¿todos han registrado sus apellidos? Sí, Lice, al menos. Sí. Ya. Entonces, quedamos ahí y mañana nos vemos. Un favor, ¿me están escuchando? Sí, Lice. Les voy a poner un mensajito en el WhatsApp. Tal vez tengamos que un poquitito retrasar el inicio, pero yo les voy a ir poniendo en el WhatsApp porque mañana mi esposa tiene que recibir su quimioterapia. Entonces, si vamos a retrasarnos un poco, yo les voy a decir si vamos a retrasarnos unos 15, 20 o 30 minutos, pero les voy a ir poniendo en el WhatsApp, por favor. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Está bien, Lice. Bien, cuídense, no salgan. Y coman Gracias, rico. igualmente, Lice. Hasta luego, Lice. Hasta luego, que les vaya bien.